damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 10, versos 16 al 25. Esta va a ser, de hecho, la tercera lección de homilética de Jesús que estamos considerando. Esta es la tercera de 5 lecciones. Con la ayuda de Dios veremos. En este caso, la palabra del Señor dice así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Hay varios elementos en este pasaje que creo que valdría la pena, antes de adentrarnos en el mensaje mismo, considerarlos. En la primera parte, cuando dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, el Señor está haciendo claro a los suyos, a sus discípulos, que lo que les esperaba eran ataques fieros mortales, como de lobos, que iban a darles zarpazos, siendo ellos ovejas. De manera que ninguno de ellos que le estaban siguiendo fue engañado por él. Seguirle a él en cada uno de sus pasos implicaría este riesgo de hostilización. Sin embargo, a esta altura le va a decir que en medio de esta hostilidad ellos debían tener 2 actitudes: prudencia y sencillez. No iban a contestar con golpes a la hostilidad, con intrigas a la persecución, con posturas de reclamos de derecho, sino con prudencia y con sencillez. El comportamiento de ellos estaba establecido. Luego, a estos mismos discípulos les va a decir que se guarden de 2 cosas. Primero, de hombres que habrían de entregarles a los concilios, sabiendo que cuando fueran entregados serían azotados en la sinagoga. Y las sinagogas eran los lugares religiosos. Sus discípulos no debían temer ser hostilizados por los religiosos. Normalmente son los religiosos los que van a ser mayores enemigos de sus seguidores. Y cubriéndose con un manto de piedad, habrían de hostilizar este tipo de discípulos. Por eso, sufrir en el seno religioso no es desmoralizante para el discípulo, es verificación de lo que ya el Señor dijo que iba a pasar. Verso 18. Aún a gobernadores y reyes habrían de ser llevados, y allí habrían de ser llevados para dar testimonios ante los gentiles.
pero no deberían tener temor de quienes les entregaran, ni preocuparse de lo que deberían hablar, porque en aquella hora el Espíritu suyo, el Espíritu Santo, les habría de dar con qué hablar. Esto lo veremos más en detalle a la hora de analizar el mensaje. El verso 21. El discípulo de él no solamente iba a tener hostilidades de parte externa, sino también a nivel interno, en su propia casa. Los hermanos habrían de entregar a muerte a otros hermanos de ellos mismos. Un padre le diría a su hijo: prefiero verte borracho y en la cárcel, pero no que seas cristiano. Prefiero verte muerto y no que seas un cristiano. El Señor no engañó a sus discípulos. Les dijo claramente lo que habrían de sufrir, y lo habrían de sufrir a niveles externos, pero también a niveles internos. Y allí, de los mismos seres amados y entrañables de su corazón, habrían de sufrir. Sin embargo, al ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ustedes no deben ser. Muchas veces les he dicho, nosotros tenemos que ser doctores en el rechazo. A nosotros no nos debe importar quién nos rechaza, ni quién nos aborrece, por causa del nombre del Señor. Con Jesucristo no pueden existir acomplejados. Que este me hace feo, y este me dice fuchi, y este me aborrece, y este me corre. De mejores lugares me han corrido. Un discípulo del Señor no se amilana, no se desmoraliza, no se acobarda por ningún tipo de rechazo, externo o interno, de gente que le odia o de gente que le ama. Eso está claro en la descripción de Jesús en el Evangelio. Y es más, cuando persigan en una ciudad, pues a otra, no me aceptan en Toluca, pues me voy a Zitácuaro. No me aceptan en Zitácuaro, pues me voy a Morelia. No me aceptan en Morelia, pues me voy a Jalisco. Cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Dios, haciendo notar la inminencia de su retorno. Luego hay dos comentarios que ya a la hora del mensaje lo voy a comentar más detenidamente, en donde ningún discípulo, que es a quien les está hablando él, debe de esperar ser más que un maestro. Y si así le está yendo al maestro, ¿cómo le irá a los discípulos? Si al maestro lo estaban hostilizando, lo estaban aborreciendo, lo estaban persiguiendo, ¿para qué estaban esperando ellos que los trataran con bandeja de plata? Eso sería ilógico, y realmente yo no quiero engañarlos, porque si ustedes son mis discípulos, a ustedes no les va a ir mejor, porque el discípulo no es más que su maestro. Por otro lado, si yo soy el Señor y vosotros sois mis siervos, ¿cuándo se ha visto que el siervo se corre a la hora que al Señor lo atacan? No, si para eso están los siervos, para defender al Señor que les paga por cuidarlo. Entonces, ni el discípulo es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. Si al Señor le están haciendo estas cosas, pues al siervo con mucha más. Así que no nos vamos a sorprender por lo que yo he dado en llamar esta tercera lección de homilética, la persecución. La primera lección, propiamente hablando, fue sobre enviados. La segunda fue la jornada, pero el tercero es la persecución. Y aquí estamos en Mateo 10, del 16 al 25. ¿Por qué? Jesús está preparando a los suyos para predicar el Evangelio. Es decir, está dando clases de predicación, clases de homilética. Y muchos de nosotros queremos aprender a predicar, ¿no es cierto? Bueno, pues aquí está la clase de homilética, muy sencilla la de Jesús. En 5 clases de homilética les enseñó cómo debían predicar. La tercera, extraña, no dice la introducción, o el exordio, o la proposición, o la confirmación, o el epílogo, o la resolución. No se trata de homilética formal. Tampoco de análisis materiales del texto. Tercera lección dice, la persecución. ¿Pero cómo?
Quiero explicarles que la persecución es inherente al discipulado. Nadie que ha sido discípulo de Cristo se ha librado de ser perseguido de alguna manera. Justamente como nos percatamos que el mundo nos está reconociendo como cristianos, es que ya hay conatos de persecución. Y es que la persecución es inherente al discipulado. Ahora, no por masoquismo, como los psicólogos a veces podrían enseñarnos que hay gente que le encanta sufrir por sufrir. No somos masoquistas, pero ya sabemos que eso es parte del discipulado. Pero es nuestro privilegio, es nuestra bendición. Es más, Jesús en determinado momento en el Sermón de la Montaña, ustedes bien recuerdan ese pasaje cuando dice: gozaos, alegraos, vuestra merced es grande en los cielos, así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventurados sois cuando dijeren de vosotros todo mal, cualquier especie de mal por mi causa, mintiendo. ¿Por qué? Porque la persecución es inherente al discipulado, pero no por un masoquismo, esta persecución, sino por una entrega total a los intereses del reino. En el mismo Sermón de la Montaña el Señor va a concluirlo diciendo: ¿por qué? Porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Y la persecución es inherente al discipulado porque los intereses del reino son los que tienen obsesionada nuestra mente y obsesionado nuestro corazón. Tiene trabada el alma en un interés que no estamos dispuestos a hipotecar. Es una siembra imparable. El discípulo siembra si hay sol y siembra si hay lluvia. Siembra si hay tierra y siembra si hay espina. Y siembra si hay piedras. ¿O no es eso lo que dice la parábola del sembrador? Porque el Evangelio es una siembra imparable en donde la simiente es fértil, aunque los campos no puedan retenerla. Siembra doquiera la verdad divina. Deje en la roca estéril caer el grano, que suele hallar la gracia una hendidura en el granito del orgullo humano. La siembra es imparable. Y por otro lado, es una tarea siempre inconclusa hasta que el Hijo del Hombre venga en su gloria. Si ustedes quieren hablar a niveles pedagógicos, porque hay algunos pedagogos entre nosotros, vaya ritmo de empresa, vaya ritmo de enseñanza, vaya ritmo de predicación, vaya ritmo el que Dios quiere en la iglesia. Siembra. Ese es el ritmo. Es como ir con 4 cuartos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Siembra. Es el ritmo. Imparable ritmo. Preñada de valores eternos. Porque los valores de la palabra son determinados. Justamente el próximo domingo en la mañana, si Dios nos da la vida, estaremos viendo un verso que me gustaría que desde ahora vayan celebrando y saboreando en el corazón. Vean ustedes en Eclesiastés 3. Lo que Dios se propone con el hombre y lo que nosotros hemos de estar pendientes. Dice así, en el verso 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Eclesiastés 3, versos 10 y 11. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y qué sigue? Y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios.
esta obra de eternidad desde el principio hasta el fin. Y todavía no la van a entender. Sin embargo, nosotros estamos en esta siembra de simiente eterna, en esta siembra de evangelio eterno, donde hay cambios de gobierno, donde hay cambios de economía, donde hay cambios sociales, donde hay cambios históricos, pero el elemento de eternidad de la palabra de Dios en el corazón de los hombres permanece inconmovible. Qué hermoso. En mi propia vida, yo recuerdo cuando era un chiquito y corría bajo la lluvia, levantando mis manos y empapándome el rostro. Yo lo recuerdo. Yo me recuerdo de joven, también corriendo y llenando de energía los campos deportivos. ¡Qué hermosura de vida! Me recuerdo de estudiante, pasando horas y noches de desvelo y andando en las mañanas casi dormido, pero estudiando y trabajando. Ya no era el niño, ya no era el joven, ya estaba en un proceso de maduración, tomando responsabilidades con la capacidad de tener mi propia disciplina para forjar un carácter. Y me acuerdo de adulto, que en determinado momento me metí a jugar con los muchachos, aquí en Tlayacapan, ya hace poco. Y a la hora que estaba yo jugando, vi venir la pelota, calculé que podía parar la pelota, que podía tirarla con la pierna, que podía hacer una finta, que podía tirar una patada y que iba a meter un gol. Y todo salió muy bien. Vino la pelota, la paré con mi pecho, la pasé a mi pierna, logré la finta, pero cuando yo quise arrancar, le caía a Enrique Morales. No era el niño, no era el joven, era un hombre adulto, porque todo el Señor lo hace a su tiempo. Sin embargo, pudo haber pasado la niñez, pudo haber pasado la juventud, puede pasar la adultez, puede llegar mi senectud, pero Dios ha grabado en mi corazón un sello de eternidad, en donde la primavera y el otoño, con toda su hermosura, en donde el invierno y el verano, con toda su hermosura, no logran en manera alguna cambiar el elemento de eternidad que Dios quiere en este corazón. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y nosotros somos sembradores de esta simiente de eternidad en el corazón de los hombres. Y lo ha hecho hermoso, dice Dios. Pero ahora vamos al pasado. En primera instancia, los versos 16 al 18 nos dice que son enviados, apóstoles. Pero no se trata de un envío apostólico, como podríamos ver nosotros que estamos imponiendo las manos y enviando a los hermanos a predicar a los campos misioneros y diciéndoles con canciones espirituales, adelante misioneros. No, son enviados como ovejas en medio de lobos. No le dicen, ustedes prediquen así, así, asado. No, le dicen, van a ser prudentes y van a ser sencillos. Y las analogías son que como serpiente o que como paloma. Un par de animalitos que son utilizados por el Señor para que estuviera claro en la mente de sus predicadores. Ustedes, mis queridos predicadores, ustedes, mis queridos enviados, como ovejitas. Pero ¿cómo? Yo no tengo cara de borrego. Como ovejitas y en medio de lobos. Y allí no los quiero con la elocuencia del Crisóstomo, sino prudentes y sencillos. Quiero que se guarden de los enemigos de la fe. Porque le da su advertencia. Habrían de guardarse de estos enemigos de la fe, pero también que se guardaran de aquellos que se sentían amenazados con su presencia. Por ejemplo, los gobernadores, que se sentían amenazados con la presencia de los cristianos que andaban alborotando el pueblo. Y realmente cuando alguien se siente amenazado por mi presencia, trata de lastimarme.
Por eso es interesante saber cuándo uno entra y cuándo uno sale. Hay lugares donde yo quiero estar y en otros que evito estar. El Señor me ha dicho que lo evite. Donde alguien se siente amenazado por mí por causa de mi predicación, yo trato de evitarlo. Es exactamente de Jesús. Y no se trata de una cobardía. Eso no es parte de nuestra agenda, sino de una prudencia y de una sencillez que nos llama a evitar a aquellos enemigos y a los que se sienten amenazados por causa de nuestra proclamación. Segundo, estos enviados, ya en el verso 19, son expuestos a testificar en cualquier momento. Esto de poderse expuesto es básico. Muy pocas veces nos queremos exponer, ¿no es cierto? Porque exponerse es exponerse a muchas cosas. Yo a veces me expongo, cuando me expongo aquí para saludar a mi iglesia, hay personas que quieren aprovechar el momento para una consulta. Y yo estoy saludando a la iglesia. Y yo no quiero de manera alguna correr a nadie con ello. Pero estamos en una hora de salud, en una hora de consulta. Aunque claro que siempre hay emergencias y hay que atenderlas. Y yo estoy plenamente de acuerdo. Pero una cosa es una emergencia y otra cosa es ser un aprovechado y no respetar el tiempo de los hermanos. Yo soy alguien que me expongo. Y también nosotros somos algo que nos exponemos. Si tenemos una fuente de trabajo, alguien se puede acercar a nosotros y nos dice, hermano, ¿y no nos da un trabajito por ahí? Y a veces cuando nos exponemos lo que hacemos es sacar el bulto, no, porque me van a andar buscando trabajo. Si soy un médico, ay, pues, doctor, perdone, pues aquí una consulta gratis. Como no quieren pagar la consulta, se quieren aprovechar del hermano médico ahí al lado. Y como el médico, cualquier otra cosa. Es peligroso exponerse, yo lo entiendo. Sin embargo, el Señor nos manda a exponernos para testificar en cualquier momento. En eso sí, en cualquier momento debemos estar expuestos para que se nos pregunte de nuestra fe. Podríamos estar amarrando un negocio. Y ahí sería al otro lado, dígame, antes que terminemos el negocio, como que usted predique el Evangelio, ¿no? Sí, para servirle. Óigame, ¿cómo es eso? Mire, amarremos el negocio y después hablamos del Evangelio. Aquí no. Aquí para luego es tarde. Salvo que uno encuentre una trampa, como algunas que me he encontrado este estudiante yo, que me quieren hacer una pregunta de ese tipo para que no les dé la lección. Y eso no se vale. Ahorita nos agarramos afuera, ya vamos a verlo, pero ahora vamos a la lección. Pero lo que el Señor dice que debemos estar expuestos a testificar en cualquier momento, inesperadamente, sin tiempo para prepararse. Porque de modo que le digamos, ¿sabe qué? Voy a ir a buscar ahorita y ahorita vengo a decirle. Luego, porque vamos a estar bajo la protección del Padre. Dice, ni se preocupen de lo que van a decir, porque el Padre, su Espíritu, le va a permitir tener las palabras que responder a la pregunta que se les hace. Enviados, pues, expuestos a testificar. Tercero, siendo instrumentos del Espíritu de Dios. Instrumento. Ustedes han visto a un ventríloco. A veces aparece como un muñequito que habla acá y el otro es el que está diciendo la palabra. Hay un momento en que nosotros aparecemos como ventrílocos. Dios habla y nosotros estamos como ecos vivos de su voz. Jesús dice, yo hablo la palabra que he oído de mi Padre. Y en realidad no tenemos derecho de hablar algo que no hayamos oído de parte de Dios como mensaje para la iglesia. Sino con qué derecho hablamos. Se trata de ser instrumentos, como tubitos muy limpios para que pase todo el líquido por allí. Instrumentos del Espíritu de Dios, quien va a hablar a través de ellos. Así dice, hablará a través de ustedes.
quien les va a convertir en eco vivo de su voz. Y no solamente eso, quien estaría en ellos. El Espíritu estaría en ellos. Entonces sus predicadores van a ser capaces de ser instrumentos del mensaje que él tiene, ecos vivos de ese mensaje y plenos de la presencia de ese Espíritu del Señor. Justamente, también el domingo por la mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver lo que significa este Espíritu de Cristo a la luz del Evangelio. Un espíritu pleno de humildad, por no decir de humillación. Y ya lo explicitaremos mucho más abundantemente el domingo. Pero hemos de ser instrumentos del Espíritu de Dios. ¿Quiere usted ser predicador del Evangelio? No hable sus ideas. No diga lo que usted piensa. No diga lo que usted siente. No diga lo que usted cree y quiere y le parece bueno, sino lo que el Señor es. Eso es todo. Porque soy predicador. El predicado tiene un sujeto. Pues el sujeto de la predicación o es Dios o no hay predicación. El sujeto de la predicación que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo voy a predicar de Dios. Esos son los discípulos. Por eso es que van a sufrir la persecución. Y lo van a hostilizar de fuera. Y lo van a hostilizar adentro. Como ovejitas en medio de lobo. Enviados, expuestos e instrumentos de su espíritu. Versos 21 y 22, en cuarto lugar, con amenazas internas. Aparecen amenazas internas en las relaciones del hogar. Aparecen amenazas en las diversas circunstancias. Pero ¿para qué son estas amenazas? Ahí está claro, ahí está la clave, ahí mismo. Vean ustedes en esos versos 21 y 22, ¿por qué es que estos problemas de relaciones de hogar y por qué estas amenazas de diversas circunstancias se van a dar en el discipulado cristiano? Tiene una sola causa: para perseverar hasta el fin. Pastor, me está haciendo de cuadros mi familia la vida. ¿Qué me puede decir? La lección es clara: persevere hasta el fin. Pastor, es que en el trabajo ya no hay la puerta. Hay que perseverar hasta el fin. Esta es la razón. ¿Quiere usted ser predicador del Evangelio? Aquí nadie se vuelve a medio camino. No se vale. Así no se juega. Aquí nadie se vuelve a medio camino. Como ahora se tuvo que volver el mexicano cuando no pasó el caballo. No sé si se dieron cuenta que entre las competencias que hubo este día, uno de los caballos nuestros nos pasó una valla determinada y entonces se tuvo que volver con el gris, así se llamaba el caballo. No, aquí no se puede volver. No se puede. Ahí se le meten las espuelas y para adelante. Usted diría, pero ¿de dónde está eso? ¿Recuerdan cuando el Señor dijo: el que pone la mano en el arado y vuelve la mirada atrás, no es digno de mí? Se pierde la dignidad. Y yo a lo mejor podría decir, pero yo soy hombre. No eres nada. No me digas de decir lo que te quiere. No eres, no. Porque el que vuelve la mirada no es digno de mí. Y esto es más serio, porque no solamente la dignidad está en juego, sino el valor. Serio, porque estoy tocando la parte axiológica. Dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, no vale más para nada. ¿Sino para qué? Sino para ser echada afuera y hollada, pisoteada de los hombres. Pero ¿cómo se pierde el valor? Así. Entonces la tercera lección de predicación de Jesucristo para sus discípulos es sobre la persecución, en donde en medio de la lucha interna de una familia
o en medio de las amenazas, la lección debe ser clara: perseverar hasta el fin. Para atrás ni para tomar impulso. Adelante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Así, puesto los ojos. ¿Recuerdan esa extraordinaria apología de los héroes de la fe en Hebreos 11? El comentario que se hace es: porque se mantuvieron como viendo al invisible, con la mirada puesta en las promesas que el Señor tenía para ellos. Amenazas aparecerán en medio de la persecución, interna y externamente, pero el mensaje va a ser claro. Es la señal. Hasta el fin. Hasta el fin. Otro ejemplo del deporte de hoy, en una de las medallas que nos ganamos, uno de los boxeadores le estaban dando duro al mexicanito, y entonces el entrenador le dice en muy mal español: sobre él. Llega el tercer round, entonces el mexicano le entró sobre él. Era la señal, el mensaje: sobre él. ¿Qué es lo que pasa aquí? Señor, me están acosando la familia, las situaciones. ¿Qué hago? Persevere hasta el fin. Me vuelvo persevere hasta el fin. Tercera lección de Yomilé. No se puede volver atrás. No se puede desanimar. No se puede desmoralizar. No se vale. No es parte de la regla del juego. Hay que perseverar hasta el fin. 21 y 22. Dos versos. Por último, me parece hermosísimo del verso 23 en adelante lo que pasa. Está preparando el Señor a sus discípulos que van en la persecución. Pero aquí tienen que orar para ser guiados. Cuando yo oro, estoy pidiéndole: Señor, ¿qué hago? ¿No es cierto? Señor, ¿qué digo? Señor, ¿cómo respondo? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿No es cierto que buscar a Dios es buscar su guía? Y por eso nos paramos un momento, nos callamos un momento, nos aquietamos un momento, nos olvidamos de todo un momento y abrimos nuestro corazón a su palabra santa para que a través de ella nos revele su santísima voluntad. ¿Para qué? Para que nos guíe en alguna determinada decisión que tenemos que hacer. Entonces, a la hora de la persecución es la hora de buscar la guía del Señor, orar y construir alternativas. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que dice allí la Escritura? Si en una ciudad le dicen: aquí no, se van a la otra. ¿Qué quiere decir eso? Si no es por la derecha, sigo por la izquierda. Y si aquí me dicen no, sigo para allá. Y si aquí me dicen no, sigo para allá. De ciudad en ciudad, en ciudad en ciudad. No pierde el tiempo. El ritmo, sembrar. Construyendo alternativas en medio de la persecución. Construyendo alternativas al recorrer las ciudades. Construyendo alternativas hasta que venga el Hijo del Hombre. Somos constructores de alternativas. Ciertamente, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, pero construyendo alternativas para sembrar la palabra del Evangelio. ¿No lo oyen por la palabra? Se lo doy por carta. ¿No lo oyen por carta? Se lo doy por radio. ¿No lo oyen por radio? Se lo doy por televisión. ¿No lo oyen por televisión? A lo mejor se lo doy como un saludo cariñoso. Pero hay que dar el Evangelio. Hay que dar el Evangelio. El ministerio del discipulado, entonces, no es diferente al del maestro. El maestro tuvo mucha persecución y nosotros la vamos a tener. Ni la suerte del siervo es diferente a la de su Señor. Que alguien hubiera pensado de que así le tocó al Señor y a eso le pudiera llamar suerte.
destino. Y entonces, como a él le tocó así, no necesariamente me toca a mí. El siervo no es mayor que su señor. Si el señor está jugando a este lado, yo estoy allí. Si está al otro lado, yo estoy allí. Si ve en el mar, yo estoy allí. Si ve en la tierra, yo estoy allí. Si está en el firmamento, yo estoy allí. Ni el maestro, ni el señor pueden ser traicionados por su discípulo o por su siervo. Cuando yo concluía esta reflexión, este estudio, esta meditación, esta búsqueda de la voluntad del Señor para sus discípulos al estarles enseñando a predicar, le comentaba a mi señora, yo creo que el Señor escoge a gente obcecada. Y me dice, ¿por qué? Porque lo que quiere el Señor es que uno no ceje, que siembre acá, que siembre allá, que siembre acullá, que si no lo aceptan aquí, que se va para el otro lado, que si no lo aceptan por el otro lado, se sale por la ventana. Pero yo creo que con el Señor la virtud de fondo es gente que tenga una acepción de proclamar el Evangelio. Haya ritmo, les decía al principio, pero por otro lado le diría ahorita, haya obsesión. El reino, el reino, el reino, el reino. Buscar y hacer y trabajar primeramente por lo que constituye el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Por añadidura. Tener centrado en lo eterno nuestro pensamiento y nuestro corazón, porque allí Dios lo ha sembrado. Lo demás es por añadidura. Hay tantas cosas que son temporales, perecibles y perecederas. ¿No es cierto? Pero esas cosas que son temporales y perecibles, que pasan, como les decía, que pasó mi niñez, pasó mi juventud, está pasando mi adultez. Pero esas son cosas que pasan. Pero la verdad es que Dios ha impreso en mi corazón por la gracia de su Hijo. Eso no pasa. ¿Creen ustedes que esta gracia que el Señor está poniendo en mi corazón día a día tiene menos vigor que la alegría del niño que brincaba en la lluvia? Que esa dimensión de eternidad que palpita en mi alma tiene menos brío que el joven que corría en el deporte. ¿Creen ustedes que porque yo no puedo ahora correr los 100 metros con la misma velocidad, mi fe tiene menos brío y menos brillo? No. Pero como la edad, pasan sistemas, pasan ideas, pasan cosas, pasan fenómenos, pasan cambios, pero lo eterno es lo que permanece. Y nosotros, discípulos, proclamadores del Evangelio, seremos perseguidos, pero las persecuciones pasarán. Lo que no pasará, aunque la tierra y el cielo pasen, es su palabra. Sostengámonos en ella, mantengámonos en ella, cultivémonos en ella, desarrollémonos en ella, vibremos en ella y gocemos echando mano de la vida eterna, de las bendiciones del Señor. Amén.